por favor. Vamos a Génesis capítulo 37. Versículo 3. Génesis 37, versículo 3. Después de las guerras mundiales, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la gente tuvo que replantear sus sueños. Había habido muertes, había habido destrucción, y muchas veces esta situación de la Segunda y Primera Guerra Mundial trastocó todo el sistema, muy parecido con lo que pasó con nosotros en la pandemia, ¿no? Muy parecido cuando vino el COVID, muchos quizás tuvieron sueños, tuvieron visiones, voy a hacer esto, el otro, y de pronto nos encontramos todos recluidos en casa, de pronto nos encontramos todos sin trabajar, muchos perdieron el trabajo, muchos perdieron su familia por esta enfermedad. Y muchas veces dijimos, no, ¿y qué fue de mis sueños? ¿Y qué fue de mi visión que yo tenía? Pero yo te quiero decir, como pasó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, los sueños no fueron abandonados. Los sueños de esa gente los tuvo que postergar, pero eso le permitió a ellos poder seguir adelante. La situación que tú puedes estar pasando, los momentos que tú puedas estar viviendo, no puede ser óbice para que tus sueños, tú digas, ya no va a ser en mi vida. Son solamente para que tú tengas que replantear tus sueños. Porque en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la ruina, en medio de la enfermedad, lo único que te va a permitir seguir adelante son los sueños que tú tienes y las visiones que Dios te ha dado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un fuerte aplauso en esta mañana. Porque en medio de las pesadillas, lo único que te hace seguir adelante es cuando has experimentado tus sueños. En los peores momentos, lo que te va a fortalecer son tus sueños. Y yo quiero ir a la palabra. Vamos a Génesis 37. Si no hablamos de fe, si no hablamos de visión, no podremos hablar de José. No, José es él. Y dice la palabra en Génesis 37, versículo 3, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Miren, este padre solamente amaba a su hijo porque lo había tenido en la vejez. No dijo, Dios ha hecho un milagro conmigo. ¿Y qué más dice? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Muchas veces los padres cometemos ese error, a veces de tener un amor más a un hijo que al otro. Y esto es lo que ocasionó división entre los hermanos. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Tus sueños tienes que saber a quién contarle. Tus sueños no puedes contarle a cualquiera. Hay gente que tú le vas a contar y en vez que te diga muy bien, hermano, Dios le va a hacer, por dentro están que te maldicen. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios contigo? No estás creyendo. Por eso que los sueños que tú tengas tienes que ver a quién tú le puedas contar esos sueños, a quién tú le puedas decir. No, la persona, yo creo que los esposos tenemos que contar a nuestras esposas. No, yo no creo que una esposa va a decir, esos son tus sueños. No, porque hay muchas esposas que son así, ¿o no? Si tu esposa es así, mejor ni la cuentes, anda a tu líder y cuéntale. Sí, porque si tu esposa si la que duerme contigo va a ser la primera que, o tu esposo o tu esposa, la primera que te va a desanimar, mejor no le cuentes, pues, ¿sí o no? Mejor no le voy y le cuento a mi líder, ¿no? El líder, ¿sabe qué? He tenido este sueño y
Y el líder va a orar y va a fortalecerte y dice, amén, hermano, ¿no? Y esto es lo que pasó con José. Encima que él ya sabía que los hermanos lo aborrecían, le fue a contar su sueño. Y ellos dicen, y llegaron a aborrecerle más todavía. Y ahí empezó, ¿no? Su sueño, ya todos sabemos, el atajo, que se postraban, que se doblaban. Y todos conocemos la historia de José, de la luna y todas las estrellas. Y vamos a versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia más y su padre meditaba en eso. Hermanos, tú nunca puedes tener envidia de la gente. Y te voy a explicar por qué razón no puedes tener envidia. Porque cuando tú envidias a otro, estás envidiando el sueño que Dios ha puesto en él. Y ya no puedes desarrollar el sueño o la visión que Dios ha puesto en ti. ¿Lo entendieron? ¿Amén? Lógico, pues, porque si tú lo ves al hermano con un carrazo, ¡wow! ¡Oh! Carro, ¿no? Mira ese carro, mira, y ese es un infiel, todavía no viene a la iglesia, no ayuna, ¿no? A propósito, el hermano Wilson hoy día va a inaugurar su carro, así que no van a decir, hermano Wilson, ni ayuna y va a inaugurar el carro. Mira, yo estoy ayunando 21 días y no pasa nada conmigo. Entonces, cuando tú comienzas a envidiar, pierdes la visión que Dios te ha dado a ti y comienzas a anhelar la visión de otra persona que no te corresponde. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¿Está clarito o no? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero hay dos tipos de visiones, ¿eh? Y hay dos tipos de sueños. Uno, la visión que viene de Dios. Es la visión que Dios te da a ti, ¿no? Es una visión que viene de Él. Y la otra visión es la que tú crees que Dios te la ha dado porque te gusta. ¿Estoy claro? Una es la visión que Dios te da. Y otra es la visión que tú crees que es de Dios porque te gusta. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo lo vas a diferenciar? Porque todo sueño tiene un proceso. Digan proceso. Dios te muestra el sueño, pero no te muestra el proceso. Cuando el sueño es de Dios, tú vas a aguantar el proceso. Cuando el sueño es de Dios, tú vas a aguantar el proceso. Pero cuando el sueño no es de Dios, es algo que tú crees porque te gusta, durante el proceso, como no es de Dios, no vas a poderlo aguantar. Y después dice, no, a mí Dios me dijo que yo sea empresario. Y a mí Dios me ha llamado a ser empresario. Es el sueño que Dios ha puesto y yo voy a trabajar para ser empresario. Y tienes que levantarte todos los días a las 4 de la mañana, tienes que acostarte a las 11 de la noche, tienes que dormir poco y después en el camino dices, no, yo creo que este sueño no es de Dios, creo que mejor, Dios no me ha llamado a ser empresario, voy a ser empleado, el mejor empleado. ¿Sí me dejo entender? Amén. Cuando el sueño de Dios, tú vas a aguantar el proceso. Cuando el sueño no es de Dios, vas a ir acomodando tu sueño durante el proceso. No, esto está muy duro, mejor lo cambio para acá. No, es mejor por allá. Por eso que hay muchos que dicen, esto me dijo Dios, pero no había sido Dios. Es por eso que nosotros podemos ver la historia de José. Dios le dio un sueño a José, le dio una visión. ¿No? Le dio un sueño, le dijo, ¿sabes qué? Que él iba a ser un gobernante, le dio un sueño. Pero él no sabía el proceso. ¿Y dónde empieza el proceso? Cuando su papá viene y le regala una túnica de colores. Ahí empezó el proceso de José. José, ni siquiera José
había ido a comprar la túnica, ¿no? Ni siquiera puede haber vino, pues me he comprado mi túnica, miren, Calvin Klein, Dolce Gabbana. No, ni siquiera él. Su padre le había regalado la túnica. Y ahí empezó todo el proceso para José. José, sus hermanos de envidia fueron, lo aventaron a un pozo. Ese pozo estaba seco. Lo sacaron gracias a Rubén y lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo a José. Imagínate de haber pasado a tener la túnica que todos te envidiaban, a pasar a ser vendido como esclavo. ¿Tú qué dirías de tu sueño? ¿Tú qué dirías de tu visión? ¿Qué pensarías? Dirías, no, ¿no? ¿Sí o no? Y de ahí lo llevan como esclavo a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar dice que él comienza a administrar las cosas de Potifar porque todo lo que él hacía prosperaba. Significaba que José estaba siendo bendecido. Pero yo te pregunto, ¿ustedes saben cuánto tiempo estuvo José en la casa de Potifar? ¿Han revisado? 1 año. Nada más. Y estoy hablando de 1 año desde que lo metieron a la poza, hasta que lo llevaron a la casa de Potifar. Y estando en la casa de Potifar, las mujeres se enamora de José y José tiene que salir huyendo. Y a salir huyendo, ¿dónde termina? En la cárcel. ¿Sabes cuántos años pasó José en la cárcel? 12 años. 12 años de su vida estuvo en la cárcel. Yo te pregunto, en 12 años tú pierdes cualquier sueño. En 12 años tú te llenas de amargura. En 12 años tú te llenas de resentimiento. Yo me imagino imagínate que te hayas tenido un sueño, el papá te ha dado unas túnicas de colores y que de pronto acabes como esclavo y después tú no haces nada incorrecto, pero terminas en la cárcel por una acusación falsa. ¿Cómo se sentiría? Yo me imagino José, ¿cómo se sentiría él estando en la cárcel? ¿Cómo se sentiría él de haber tenido el sueño de que él iba a ser un gobernante y que termine en la cárcel? Yo te pregunto, 12 años de tu vida perdida en la cárcel, ¿cómo estaría el corazón de ese hombre? Pero yo creo que es algo importante que te quiero decir, que mientras tú estás en el proceso, ninguna circunstancia en tu vida tienes que permitir que tu corazón se llene de amargura. Porque si tú dejas que tu corazón se llene de amargura, tú no vas a poder recibir lo que Dios ha tenido para tu vida. Amén. El proceso no te puede sacar de tu visión. El proceso no puede cambiarte la visión. Lo que tiene que hacer el proceso es cambiar tu carácter. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Dios aprendió que él no podía estar en amargura. Entendió que no podía guardar ese resentimiento en su corazón. Él tenía que continuar. Y yo te digo algo también en esta mañana y en este día. Lo veo asustados, pero ahí voy. ¿A dónde lo llevó la visión de José? A la cárcel. La visión de José lo llevó a la cárcel. Él soñó y su papá la túnica. Lo terminó en la cárcel por haber tenido esa visión que le dijo a los hermanos, le envidiaron más porque primero ya lo envidiaba. Le hicieron, no, le contó el sueño, peor. Eso hizo que él terminara en la cárcel. Su visión lo hizo terminar en la cárcel. ¿Y qué lo hizo llegar a ser el asesor del faraón? El segundo fue del faraón. Cuando él, estando en la cárcel, interpretó los sueños del copero y del panadero. Eso lo llevó
a ser gobernante, lo que había dicho la palabra. Quiere decir, hermanos, que mientras tú no pongas tu visión al servicio de otros, no se va a poder cumplir lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso, aunque no muchos no lo creen, pero dale un fuerte aplauso en esta mañana al Señor. Cuando uno está enfocado solamente, este es mi sueño, esta es mi visión, Dios me ha llamado a hacer esto, nada más, no va a funcionar. Funcionó cuando Él puso el don que Dios le había dado de interpretar sueños a disposición de otros, a disposición del panadero, del copero, del varón. Y como decía mi esposa, después de eso, nunca más volvió a interpretar sueños José. Nunca más. Nunca más volvió a interpretar sueños José. Y uno tiene que entender esto. Muchos tenemos sueños, visiones en nuestra vida, que Dios pero Dios nos ha dado algo para ponerlo a disposición de otros. A otros tienes que poner esa disposición. Yo creo que si vamos a Salmos 105, (105:11), y diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Ustedes saben qué significa Canaán? Canaán significa pueblos bajos. Canaán significa humillarse. No es humillado, perdón. No significa que tú te humillas. Significa que te humillan. José no se humilló, lo humillaron. Significa que si tú quieres los lugares altos, primero tienes que estar en los lugares bajos. Si tú quieres los lugares altos, primero tienes que estar en los lugares bajos. El que se cree demasiado grande para estar en los lugares bajos, te aseguro que es muy pequeño para estar en los lugares altos. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. No les gusta mucho en esta mañana esta palabra. A lo mejor ellos iban a pensar que le iba a dar una palabra de sueños, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a multiplicar. Pero esto es lo que Dios me ha dado para ustedes. Amén. Y no sé cuántos callos estaré pisando, pero ahí voy. Amén. Y ahí mismo Salmo 105, versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Dios te da la ambición, Dios te da el sueño, pero Dios no te dice el proceso. Nadie te va a decir el proceso tienes que tú pasarlo. ¿Qué dice la palabra? Todos hemos escuchado de José y a veces escuchamos de José las cosas, ¿no? Que sí, que fue a la casa de Potifar y que Potifar lo administraba y que no. Pero en Potifar estuvo un año. ¿Qué dice? Cuando fue a la cárcel, no es que llegó a ser administrador de frente de la cárcel, no. ¿Qué dice la palabra? Que le pusieron grillos. En otras versiones dice, acá dice en los pies, en otras versiones dice en el cuello. Que dice que él llegó como cualquier preso. Imagínense, al denunciado de violación. Acá tú eres denunciado de violación, llegas a la cárcel, ¿qué hacen? Te van a violar, porque ese es está
así estipulado, es la ley de la cárcel. Él llegó denunciado por violación, por intento de violación. Dice la palabra que a él le pusieron grillo. Dice la palabra, y acá es lo que dice hasta que dice la palabra, el dicho de Jehová lo probó. Dios nos va a dar sueños. Y es hermoso cuando te da un sueño. Todos nos alegramos, ¿no? ¿Cuántos años tengo yo acá en la iglesia y he escuchado a los hermanos que me dicen, hermano, Dios me ha dado esta visión, me ha dado este sueño? Es hermoso. Es maravilloso tener sueños. Pero el proceso que va a seguir ese sueño, ese proceso es doloroso. Es doloroso. Y si nosotros, mucha gente, ha dejado de percibir su sueño porque no soportaron el proceso, porque no aguantaron el proceso. Pero yo te he venido a decir en esta mañana que en cualquier lugar que tú estés, cualquier cosa que tú estés pasando, enfermedad, crisis matrimonial, crisis económica, crisis de los hijos, no abandones tus sueños. No abandones tus sueños. Dios está probando si ese sueño verdaderamente tú estás dispuesto a luchar por él. José era el hijo amado, el hijo preferido de papá. Yo me imagino que a José le traían la mejor presa, le traían la mejor carne. El papá le hizo una túnica. Él estaba feliz. Pero cuando empezó el proceso en su vida, lo que yo puedo entender es que José en ningún momento su corazón se llenó de amargura. En ningún momento él se salió del proceso. Él pasó de ser esclavo, pasó a estar en la cárcel. En la cárcel estuvo 12 años de su vida, hasta los 30 años. En los 30 años es que él pasa a ser gobernador. Y eso no permitió que su corazón se llenara o se entristeciera, o él dijera, no voy a perdonar a mi padre. Y él dice estas palabras. Vamos a Génesis 41. ...51, 52... Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Quién da sanidad a tu corazón? Es Dios. ¿Quién va a hacer justicia por ti? Es Dios. No importa lo que tú estés pasando. Cuando tu sueño es un buen sueño, se van a levantar muchos enemigos, porque es un buen sueño. Cuando tú sueñas, sabes que es de Dios, se van a levantar los enemigos. En mi vida he recibido más apoyo del mundano que del cristiano, en mis sueños. Así le digo con todo mi corazón. Cuando un sueño es de Dios, los enemigos se van a levantar. ¿Y sabes por qué se van a levantar los enemigos? Porque el enemigo sabe muy bien que ese sueño se va a hacer realidad. Tiene más fe que tú todavía. Cree más porque sabe quién eres tú. Por eso se levanta contra ti. Por eso se levanta contra ti. Así que cuando se levantan los enemigos, amén. Por eso que
acá dijo, no, bien claro, me hizo olvidar, ¿no? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo lo que había pasado en la casa de Potifar, todo lo que había pasado en la cárcel. Dios me hizo olvidar. ¿Quién sana tu corazón? Es Dios. No te preocupes. Tú no te preocupes, el proceso, estás en el proceso de Dios. Soporta el proceso de Dios. Aguanta que nada te saque del proceso. Lo que tú estés viviendo, que nada te quite del proceso. Y dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahí donde tú estás, ahí donde tú crees que Dios te ha abandonado, ahí donde tú no ves solución a tus problemas, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, ahí está Dios diciendo, estás en el proceso. Soporta, estás en el proceso. Mira, acá estoy con tu lado. Acá estoy en tu lado. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.